Listos para otra inmersión profunda. Hoy vamos a meternos de lleno en un caso que conmocionó a Colombia y que incluso llegó a Netflix, el caso de Luis Andrés Colmenares. Vamos a diseccionar este caso, desde los hechos que rodearon su muerte hasta las investigaciones y los juicios. Exacto. Un caso complejo que se originó tras la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar en Bogotá la noche del 31 de octubre de 2010. La idea es que al final de esta inmersión tengas una visión clara de lo ocurrido. Empecemos por el principio. Luis Andrés Colmenares era un joven estudiante de Economía e Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes. Sí, nació en mayo de 1990. Era originario de Villanueva, en La Guajira. Y su muerte ocurrió después de asistir a una fiesta de disfraces de Halloween en la zona rosa de Bogotá. Al principio el caso no tuvo mucha repercusión. Cierto, pero la insistencia de sus padres, que veían inconsistencias en el caso, hizo que la fiscalía reabriera la investigación un año después. Y en esa reapertura la fiscalía señaló a 3 personas como sospechosas. Exacto. Laura Moreno, que era la novia de Luis Andrés en ese momento, Jessy Quintero, amiga de ambos, y Carlos Cárdenas, exnovio de Laura, que llegó a ser considerado el principal sospechoso. De hecho, Carlos Cárdenas fue detenido en junio de 2012 y acusado de asesinato. Sí, pero la cosa dio un giro cuando se comprobó, gracias a los datos de geolocalización de su teléfono móvil, que él no estaba en el Parque El Virrey cuando murió Luis Andrés. Fue absuelto. Claro. Pero la cosa no acaba ahí. Laura Moreno y Jessy Quintero también fueron llevadas a juicio. Ah, En 2017 fueron absueltas en primera instancia y esta absolución se confirmó en segunda instancia en 2021. sí. La defensa logró desmontar la teoría del homicidio que sostenía la fiscalía. Y este punto es clave, ¿cómo lo hicieron? Pues se centraron en las pruebas forenses y en las declaraciones de los testigos. Y aquí viene un bombazo. Se descubrió que la fiscalía había comprado falsos testigos. Tremendo, ¿verdad? De hecho, el juzgado afirmó que nunca había visto algo así en un caso de esta funcionaria judicial. Esto nos hace preguntarnos sobre la integridad de la investigación. Totalmente. Para entender mejor las sospechas y las diferentes versiones, vamos a repasar lo que ocurrió esa noche, paso a paso. Dale. A eso de las 4 de la madrugada del 31 de octubre, los bomberos recibieron una llamada de emergencia. Alguien había visto caer a una persona al caño del Virrey. Una especie de canal. Exacto. Los bomberos hicieron una primera búsqueda en la zona entre las 4:47 y las 5:17 de la mañana, pero no encontraron nada. Y aquí viene un punto importante. Por la noche, entre las 7:30 y las 8:20, los bomberos hicieron otra búsqueda y esta vez sí que encontraron el cuerpo de Luis Andrés. Ahí está la clave. Laura Moreno y Jessy Quintero dieron su versión de lo ocurrido. Dijeron que salieron de la fiesta sobre las 3:15 de la mañana. Luis Andrés, según ellas, estaba bastante alterado y se fue caminando. Ajá. Ellas lo siguieron. Él les dijo que tenía hambre, así que fueron a comer algo a un puesto callejero mientras esperaban a otros amigos que estaban sacando el coche de Laura del parking. ¿Y qué pasó después? Pues después de comer un perrito caliente, Luis Andrés, según su relato, salió corriendo hacia el Parque El Virrey, que estaba a unos 10 minutos andando. Jessy se quedó esperando en el puesto mientras que Laura corrió tras él. Entiendo. Laura dijo que intentó detenerlo varias veces, pero con la oscuridad, Luis Andrés acabó cayendo a una de las canalizaciones del parque. Jessy, por su parte, contó que unos amigos la recogieron en coche. Llamaron al móvil de Luis Andrés y fue Laura la que contestó. ¿Y qué les dijo? Pues que estaba muy nerviosa, que Luis Andrés se había caído al canal y que no lo veía. Vaya. La madre de Luis Andrés, Oneida Escobar, empezó a buscar a su hijo sobre las 6 de la mañana en hospitales y comisarías después de que Laura y Jessy llamaran al hermano de Luis. Finalmente, como ya sabemos, encontraron el cuerpo en esa segunda búsqueda de los bomberos a unos 120 metros de donde Laura Moreno decía que se había caído. Otro punto de controversia fueron las autopsias. La primera autopsia concluyó que Luis Andrés tenía una intoxicación etílica de grado 3, compatible con una muerte accidental. Pero la familia no se quedó conforme, y 9 meses después lograron que se reabriera el caso. Se hizo una segunda autopsia tras exhumar el cuerpo y aquí entra en escena el doctor Máximo Duque, que encontró 8 fracturas en el cráneo de Luis Andrés. Estas fracturas se convirtieron en la base de la teoría de homicidio de la fiscalía. Pero esta segunda autopsia también fue muy criticada por la defensa, sobre todo por el experto forense Miguel Botella López. ¿Y cuál era su argumento? Pues que varias de esas fracturas podrían haberse producido durante la propia segunda autopsia, por una manipulación poco cuidadosa. El doctor Botella incluso comparó fotos de la autopsia y señaló cómo aparecían y desaparecían supuestas fracturas en los huesos. Sí, y también mencionó que se habían perdido fragmentos de hueso durante la manipulación del cuerpo. Y el juez del caso determinó que sí, que se había alterado la evidencia durante la segunda autopsia.
Se habían usado nuevas fracturas al manipular el cráneo y el forense no lo había dicho, intentando hacer creer que todos los hallazgos eran originales. Un desastre, vamos. El debate central del caso se centró en la causa de las fracturas craneales. ¿Fue una caída accidental, como decía la defensa, o fueron golpes provocados por otras personas, como decía la fiscalía? El doctor Máximo Duque, por parte de la Fiscalía, decía que las lesiones estaban en distintos puntos del cráneo, lo que sugería varios golpes. También decía que no había lesión de golpe y contragolpe, lo que indicaba un traumatismo directo, más propio de un golpe que de una caída. Pero la defensa tenía otros expertos que contradecían esta interpretación. Por ejemplo, la doctora Yocasta Brugal, que decía que las fracturas eran compatibles con un único impacto, como el que se produce en una caída frontal. Incluso citó al patólogo forense Vincent Di Maio, que dice que es normal no encontrar lesiones de contragolpe en caídas frontales. No tiene sentido. Otro experto de la defensa, el odontólogo Germán Alfonso Aguilar, explicó que la propagación de fracturas en el cráneo es común en traumatismos en el seno frontal, que es donde Luis Andrés tenía las fracturas principales. Y Miguel Botello, el forense de la defensa, dijo que todas las fracturas originales eran compatibles con único impacto fuerte, como el de una caída. Reconoció que había otras fracturas, pero que eran por la mala manipulación del cuerpo durante la segunda autopsia. Y al final, ¿qué decidió el juez? Pues el juez se inclinó por la versión de la defensa y dijo que el patrón de daño en el cráneo de Luis Andrés era más compatible con una caída que con golpes. Interesante. Otro tema que dio mucho que hablar fueron las livideces cadavéricas. Al principio, la fiscalía dijo que el cuerpo se había movido después de la muerte porque tenía livideces en la espalda cuando lo encontraron boca abajo. ¿Y eso qué significa? Que si las livideces están en la espalda, significa que el cuerpo estuvo boca arriba después de morir. Ya entiendo. Pero la defensa rebatió esta teoría y la propia fiscalía la descartó. El juez dijo que las livideces en la espalda y en la parte delantera se explicaban porque el cuerpo primero estuvo boca abajo, como lo encontraron los bomberos, y luego lo voltearon en la morgue. Tiene sentido. La búsqueda del cuerpo también dio mucho juego. El hecho de que no lo encontraran en la primera búsqueda, y sí en la segunda, hizo que la fiscalía pensara que lo habían ocultado. Claro. Pero la defensa desmontó esta teoría con una reconstrucción de los hechos en el caño. Demostraron que la bombero que hizo la primera búsqueda solo entró unos metros en el túnel y por la distancia y la profundidad era casi imposible que viera el cuerpo donde estaba. Ya veo. Además, presentaron modelos matemáticos y datos meteorológicos para demostrar que la corriente del caño podría haber arrastrado el cuerpo desde donde Laura Moreno decía que se había caído hasta donde lo encontraron, unos 120 metros más abajo. ¿Y cómo lo demostraron? Pues resulta que octubre de 2010 fue el mes más lluvioso de ese año y el 30 de octubre fue el día que más llovió. Las lluvias más fuertes fueron durante la madrugada del 31 de octubre, así que había mucha agua en el caño suficiente para arrastrar un cuerpo. Interesante. El juez, al final, ¿qué dijo? El juez dijo que no había pruebas de que hubieran ocultado el cuerpo. Entiendo. Y como decíamos al principio, este caso tuvo muchísima repercusión mediática. Incluso se hizo una serie en Netflix, Historia de un crimen, Colmenares, que se estrenó en 2019. En resumen, este caso nos muestra lo compleja que puede ser una investigación criminal. Hay muchas interpretaciones de las pruebas, acusaciones y juicios que acabaron con la absolución de los acusados. Totalmente. Y nos hace pensar en la importancia de las pruebas forenses y en cómo se interpretan. También nos hace reflexionar sobre cómo la presión mediática pudo influir en la percepción del caso y en el propio juicio. Sin duda. Invito a todos los que nos escuchan a que investiguen más sobre este caso. Hay mucha información disponible. Analícenla y formen su propia opinión sobre lo que pasó esa noche en el Parque El Virrey. ¿Qué papel creéis que jugaron las pruebas forenses? ¿Creéis que la atención mediática influyó en el juicio? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre este caso. Un caso fascinante y a la vez trágico, sin duda.